Y de este tema pasamos al ámbito religioso. Estamos en comunicación con el padre Carlos Forcato, quien es director espiritual del Seminario Mayor Jesús Buen Pastor. Buenos días, Carlos. Hola Marcelo, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, acaba el Vaticano de difundir el documento Dignidad Infinita. ¿De qué se trata? Sí, así como decís Marcelo, uno de los organismos de la Santa Sede, que se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que la preside precisamente el Padre Tucho, conocido por nosotros, el Sí, Cardenal sí. Víctor Manuel Fernández, emitió se llama una declaración sobre la dignidad humana que lleva como título Dignidad Infinita, y el subtítulo que siempre aclara mejor sobre qué significa es sobre la dignidad humana. Eh, Esa es la declaración que ha salido el día de ayer. Bueno, aclaremos un poco que esto tiene que ver con una postura que tomó el Vaticano respecto de las cirugías por género y de la gestación subrogada, ¿no? Sí, primero aclarar así, el documento como tal tiene como dos partes. Ujú. La primera parte quiere ser, lo propone el documento, como un estudio en profundidad de lo que significa la dignidad de toda persona humana. Es decir, es el principio que ha acompañado el aporte de la Iglesia a partir del Evangelio. Es decir, proclamar que toda persona es digna, y esta es la novedad doctrinal que tiene el documento, más allá de toda circunstancia. Es decir, haga lo que haga, diga lo que diga, piense lo que piense, sea de tal raza, color, tendencia, toda persona, por ser persona, tiene una dignidad infinita más allá de toda circunstancia. Eso como una clave de lectura para entender todo el documento. Y la segunda parte, más sintéticamente, trata temas referidos, le llama la declaración misma, a la dignidad humana. Y dice la declaración: Ujú. fácilmente compartidas por muchos, pero también no compartidas por distintos sectores, o no tanto compartidas por distintos sectores de la sociedad, pero que la Iglesia, a la luz del Evangelio, o leyendo o dejándose iluminar por el Evangelio de Jesús, trata de dar su palabra en relación a lo que considera violaciones a la dignidad de la persona humana. Claro. Es decir, que busca echar luz la Iglesia, por lo que te interpreto, Carlos, acerca de temas en los que la ciencia va avanzando, pero que, bueno, la Iglesia necesita o ha tenido la necesidad de fijar posición para ver qué afecta o cómo se han traspasado los límites o no de la dignidad humana. Tal cual, eso es. Si me permitís ahí, son como muchos temas. Ujú. Lo que más ha surgido así en los medios, o más ha tenido repercusión, es lo de la maternidad subrogada, y también lo de la cuestión del cambio de género, etcétera. Pero Claro. trata muchísimos temas que hacen relación, o que tocan, como vos bien decías, el límite ahí de lo que significa la dignidad de toda persona humana. Entonces, en ese sentido, comienza por la pobreza, por la guerra, por los migrantes, Ujú. la trata de personas, los Claro. abusos sexuales en la iglesia y fuera también de Sí, la sí. iglesia, la violencia contra las mujeres, el aborto, la maternidad subrogada, entre otros temas, eutanasia. Bueno, son muchos temas Sí, sí. donde la iglesia no deja de decir lo que siempre ha dicho, pero como vos también bien decías, se hace necesario con el avance de la ciencia y el avance de muchas cuestiones en este sentido, tener una posición, mostrar también su aporte en la sociedad, ¿no? A Ujú. partir de esta declaración. ¿Ha habido un disparador para que surgiera este documento, un disparador concreto? Mira, rápidamente así, la historia del documento surgió en el 2019, me parece que es una preocupación del Papa, pero también que seguramente se hace eco de muchas preocupaciones del ámbito eclesial, pero Sí, sí. fuera de la iglesia, donde se hacía necesario volver a decir una palabra en relación a la dignidad humana frente a las graves violaciones de la dignidad. Ujú. Es decir, el trato entre nosotros, hasta incluso, por poner un ejemplo, trata la cuestión digital, es decir, cómo nos tratamos a través de las redes, las cosas que nos decimos, por decir un ejemplo Sí, sí, así, sí, sí. que parece menor, pero que es fuerte y que atenta contra la dignidad de la persona. Bueno, así también la guerra, lo que demuestra la forma de tratarnos entre nosotros, y también toda la cuestión de los que les falta la dignidad mínima
no porque no la tengan, sino porque no es favorecida, como es la pobreza, en la guerra, Claro. en la situación de los migrantes, la forma de ser receptados en los lugares donde emigran, etcétera, ¿no? Pero yo lo que sé por el documento mismo es que en el 2019 hay una gran preocupación por esta cuestión, se le pide al Papa si se puede elaborar algún documento que aclare cuál es la posición de la Iglesia sobre Sí, sí. estas temáticas y también dar una luz, como siempre se ha intentado humildemente desde la Iglesia a partir del dato evangélico, dar una luz a estas cuestiones. Entonces en el 2019 el Papa le encarga la doctrina de la fe, que es Ujú. el dicasterio este que decimos, que se encarga de estas cuestiones, y bueno, hay todo un proceso, fíjense, del 2019 hasta el 2024, 4 años de reflexión, de idas y vueltas, de consulta a peritos, especialistas, etcétera, ¿no? Y que trascienden a veces también la cuestión eclesial, es decir, la Iglesia hace su aporte a partir de su identidad, pero también escucha la realidad social en la que, como dice el mismo documento, casi todos estamos de acuerdo en algunos puntos que tienen que ver con bueno, la inviolable dignidad de toda persona humana que a veces está vulnerada y a veces no está asegurada, ¿no? Perfecto. ¿Y en qué quedó, Carlos, el polémico tema de la bendición a las parejas del mismo sexo, que fue difundido por, recién decías, lo mencionabas al padre Tucho, que los sectores ultraconservadores lo criticaron al padre Tucho? ¿Cómo quedó esta cuestión? Bueno, mira, justamente ayer el cardenal Fernández, el padre Tucho, Sí, sí, dio una conferencia de prensa para explicar, porque él es el prefecto del dicasterio, de así la que fe. él tiene que dar la explicación. Exacto. Y él intencionalmente, me parece, antes de explicar este documento, explicó la declaración reciente que se llama fiducia Ujú. supplicans, es decir, suplicamos con confianza, así empieza el documento, la bendición de Dios. Bueno, como vos bien decías, primero que el documento hay que leerlo, porque es bellísimo Sí, y sí. tiene un aporte interesante y esta es la novedad interesante y la remarcó el padre Tucho ayer, Ujú. que ayuda a crecer en la comprensión de las bendiciones. Es decir, aun cuando la Iglesia no acepta el matrimonio de homosexuales, Ujú. no priva a las parejas de recibir una bendición cuando la suplican con confianza a Dios. Claro. Aunque no sea en el ámbito litúrgico, y esta es la novedad, sino como una bendición pastoral, es decir, si alguien se acerca a la parroquia, a un santuario, o el cura va caminando o un diácono por la calle y le dicen, Padre, denos la bendición que nosotros somos pareja, puede darla sin ningún problema. Y además porque, y esta es la novedad o confirmación de algo que se venía concibiendo así, para dar una bendición no se espera previamente un condicionamiento moral, ¿no? Es decir, yo te voy a dar la bendición si te portas bien. Todo lo Claro. contrario, la bendición es pura gracia de Dios. Es Exacto. decir, toda persona que necesita la bendición se la merece, porque Dios ha querido bendecir a todos, ¿no? Más allá de su Exacto. condición, de su raza, Así de es. su lengua, etc. Muy bien, Carlos, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, por favor, gracias a vos. La palabra de Carlos Forcato, quien es director espiritual del Seminario Mayor Jesús Buen Pastor, hablándonos de este documento presentado por el padre Tucho, el cardenal Tucho. Tucho le decimos popularmente y cariñosamente, llamado este documento Dignidad Infinita, en el que fija posición respecto de las cirugías para cambiar de género y la gestación subrogada, que son condenadas por el Vaticano. Y damos una última información política. Se rechazó la interna en el PJ pedida por un sector, por un precandidato a intendente, Gustavo Dovis. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos reencontraremos el próximo jueves.